Día de San Esteban, cruz latina, el primer mártir del cristianismo. Iglesia, 26 de diciembre. Iglesia, el Día de San Esteban se celebra el 26 de diciembre y conmemora la vida y el sacrificio de San Esteban, reconocido como el primer mártir del cristianismo. Su historia es un símbolo de fe inquebrantable y entrega total a los principios de Jesús, incluso frente a la persecución y la muerte. San Esteban fue uno de los primeros diáconos elegidos por los apóstoles para servir a las comunidades cristianas. Su papel era ayudar a los más necesitados, pero su predicación fervorosa y su devoción despertaron la ira de las autoridades religiosas. Fue acusado falsamente de blasfemia y, tras un juicio injusto, fue apedreado hasta la muerte. En el momento de su martirio, San Esteban pronunció palabras similares a las de Jesús en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Su ejemplo de perdón y amor incondicional hacia sus verdugos dejó una profunda huella en la historia del cristianismo. El Día de San Esteban es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la caridad, el perdón y el coraje en la fe. En muchas culturas, este día se asocia con actos de generosidad hacia los pobres y desamparados, siguiendo el espíritu de servicio de San Esteban. San Esteban, un hombre de fe y servicio inquebrantable. San Esteban fue uno de los primeros seguidores de Jesús que dedicó su vida al servicio de los demás. Reconocido por su sabiduría y profunda conexión espiritual, fue elegido como uno de los 7 diáconos por los apóstoles. Su misión era ayudar a los más pobres y marginados, reflejando la esencia de la compasión cristiana. Esteban no solo ayudaba materialmente a las personas, sino que también predicaba con gran fervor. Su elocuencia y conocimiento de las Escrituras le permitieron difundir el mensaje de Cristo con valentía. Su dedicación a la fe atrajo a muchos seguidores, pero también provocó oposición entre las autoridades religiosas de la época. Desde el inicio de su ministerio, Esteban entendió que seguir a Cristo implicaba sacrificios. A pesar de las amenazas, no abandonó su labor. Sabía que su propósito trascendía lo terrenal y que cada palabra y acto de bondad era una semilla que germinaría en el corazón de otros. El papel de los diáconos en la comunidad cristiana primitiva. Los apóstoles, al ver el crecimiento de la comunidad cristiana, necesitaban personas dedicadas a la atención de los más necesitados. Así surgió el rol de los diáconos, quienes se encargaban de distribuir alimentos, ayudar a los huérfanos y asistir a las viudas. Esteban fue el más destacado de ellos. Los diáconos no solo se limitaban a las tareas sociales, también desempeñaban un papel activo en la evangelización. Esteban fue conocido por su capacidad para explicar las Escrituras, lo que generaba tanto admiración como envidia entre los líderes judíos. Su conocimiento y entrega lo convirtieron en una figura central para la comunidad. Este servicio desinteresado reforzó el sentido de comunidad entre los primeros cristianos. La labor de Esteban representaba un puente entre la fe y la acción, mostrando que las palabras de Cristo se manifestaban en el cuidado del prójimo. La confrontación con las autoridades religiosas. La influencia de San Esteban creció rápidamente, lo que provocó recelos entre los líderes religiosos judíos. Al verlo predicar y ganar adeptos, buscaron una manera de silenciarlo. Esteban fue acusado de blasfemia y llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío. Durante el juicio, Esteban no se defendió con miedo, sino con una profunda exposición de la historia de Israel, subrayando cómo los profetas habían sido perseguidos por proclamar la verdad. Su discurso culminó con una afirmación poderosa: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Hechos 7:56 de la mañana. Estas palabras desataron la furia de sus acusadores. Para ellos, afirmar que Jesús estaba a la derecha de Dios era una blasfemia imperdonable. Sin embargo, Esteban permaneció firme, sabiendo que estaba a punto de sellar su fe con su propia vida. El martirio de San Esteban, el precio de la fe. Tras el juicio, Esteban fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban elevó una última oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Con sus últimas fuerzas, pidió perdón por sus verdugos, repitiendo las palabras de Cristo en la cruz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Este acto de amor y perdón reflejó la esencia misma del cristianismo primitivo. Esteban no solo fue el primer mártir, sino también un símbolo viviente de lo que significaba seguir a Jesús.
Su sacrificio inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución. El martirio de Esteban marcó el inicio de una ola de persecuciones contra los cristianos, pero también sembró la semilla de la esperanza. Su muerte no fue en vano, fue el catalizador que impulsó a otros a continuar la obra de Cristo. La figura de San Esteban en la historia cristiana. San Esteban ocupa un lugar especial en la tradición cristiana. Su valentía y fe lo convirtieron en el primer mártir, pero su legado va más allá del sacrificio. Esteban simboliza la entrega total a los principios del Evangelio y la fortaleza de espíritu frente a la adversidad. La Iglesia primitiva lo reconoció como un ejemplo a seguir. Su fiesta, celebrada el 26 de diciembre, fue una de las primeras solemnidades en honrar a un santo. Se convirtió en un recordatorio de que la fe se vive con acciones y, si es necesario, con la entrega de la propia vida. Con el tiempo, San Esteban fue venerado como patrono de los diáconos y aquellos que sirven a los pobres. Su historia resuena en cada acto de caridad y en cada esfuerzo por construir comunidades basadas en el amor y la compasión. El simbolismo del Día de San Esteban, caridad y servicio. El Día de San Esteban se ha asociado con la práctica de dar a los necesitados. Siguiendo el ejemplo del santo, muchas comunidades cristianas organizan actividades de caridad el 26 de diciembre, distribuyendo alimentos y donaciones a los pobres. Esta tradición refuerza la idea de que el verdadero significado de la Navidad va más allá de las celebraciones. Es un llamado a vivir el Evangelio a través de acciones concretas, recordando que el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. San Esteban nos enseña que el servicio y la compasión son expresiones fundamentales de la fe. A través de su historia, comprendemos que cada acto de bondad refleja la luz de Cristo en el mundo. El impacto del martirio de San Esteban en los primeros cristianos. El martirio de San Esteban tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana primitiva. Su muerte no solo fortaleció la fe de quienes lo conocieron, sino que también despertó una nueva conciencia sobre el costo de seguir a Cristo. Muchos vieron en Esteban un ejemplo de valentía y entrega total a la voluntad de Dios. Este evento marcó el comienzo de una intensa persecución contra los cristianos, dispersándolos por distintas regiones. Sin embargo, lejos de debilitar la fe, el sacrificio de Esteban impulsó a los discípulos a difundir el mensaje de Cristo con mayor determinación. Dondequiera que huían, llevaban consigo la historia de Esteban y su testimonio de amor incondicional. Uno de los testigos de su martirio fue Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en San Pablo, el gran apóstol de los gentiles. La muerte de Esteban dejó una semilla en Saulo, que con el tiempo germinó en su conversión al cristianismo. Así, el sacrificio de Esteban fue el primer paso en la transformación de uno de los mayores misioneros de la historia. San Pablo y la influencia del martirio de Esteban. Saulo, quien supervisó la ejecución de Esteban, no quedó indiferente ante lo que presenció. Aunque inicialmente perseguía a los cristianos con fervor, algo de la serenidad y fe de Esteban permaneció en su mente y corazón. Años más tarde, durante su camino a Damasco, Saulo tuvo una revelación que lo llevó a convertirse en Pablo, el apóstol. San Pablo nunca olvidó el rostro de Esteban ni sus últimas palabras. A lo largo de sus cartas, Pablo menciona con frecuencia el valor del sacrificio y la importancia del perdón, reflejando lo que presenció durante el martirio de Esteban. Esta experiencia marcó profundamente su misión de difundir el cristianismo más allá de las fronteras de Jerusalén. El martirio de Esteban fue, en muchos sentidos, el catalizador de la expansión cristiana. La conversión de Pablo y su misión fueron una continuación del legado de Esteban, demostrando que el sacrificio de un hombre puede cambiar el rumbo de la historia. El Día de San Esteban en diferentes culturas. El 26 de diciembre, Día de San Esteban, se celebra con diversas tradiciones en todo el mundo. En muchos países europeos, como España, Italia, Hungría y Alemania, el día se dedica a actos de caridad y ayuda a los necesitados, reflejando el espíritu de servicio de San Esteban. En Irlanda y el Reino Unido, esta fecha es conocida como Boxing Day, un día en el que se entregan regalos y donaciones a los trabajadores y pobres. Esta tradición, aunque secular en algunos aspectos, tiene raíces en la práctica cristiana de dar en honor a San Esteban. En algunas regiones de Latinoamérica, el Día de San Esteban se celebra con procesiones, misas y eventos comunitarios.
Es una oportunidad para que las familias se reúnan y refuercen su compromiso con la fe, recordando que el verdadero espíritu navideño se extiende más allá del 25 de diciembre. Reflexión final: el legado eterno de San Esteban. El legado de San Esteban perdura no solo en la historia de la Iglesia, sino en cada acto de compasión y servicio que realizan los cristianos alrededor del mundo. Su vida nos recuerda que la fe verdadera se demuestra en la entrega y el amor hacia los demás, incluso cuando enfrentamos adversidades. San Esteban nos enseña que el perdón es una de las virtudes más poderosas. A través de su martirio, nos deja una lección eterna: amar incluso a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para millones de personas que buscan vivir según los principios de Cristo. Cada 26 de diciembre, mientras celebramos su vida y sacrificio, recordamos que la luz de la fe puede brillar incluso en los momentos más oscuros. San Esteban es más que un mártir, es un faro de esperanza que nos invita a construir un mundo más justo y lleno de amor.